Mi nombre es Gabriel Fournier y soy historiador de Luisiana. Lo que estoy a punto de compartir es algo que cambió mi vida para siempre. El 4 de agosto de 2020 experimenté un dolor insoportable que no tenía explicación. Esa noche, mientras hablaba con mi esposa, de repente me desplomé. Era como si mi cuerpo se hubiera apagado, pero mi conciencia seguía consciente. Me vi desde arriba, sin vida, y luego, en un instante, fui arrastrado a un reino lleno de una luz cegadora pero reconfortante. En ese lugar, todo miedo se desvaneció y me sentí abrumado por una presencia tan poderosa, tan divina, que supe sin lugar a dudas. Estaba frente a mí. Jesús Cristo. No hubo necesidad de presentaciones. Solo su mirada comunicaba una comprensión de mi alma. Podía sentir el peso de las decisiones de mi vida, pero en lugar de una condena, me encontré con un amor indescriptible, un amor que superó toda comprensión humana. La Biblia habla de encuentros con la gloria de Dios, pero nada podría haberme preparado para la magnitud de su presencia. Mientras estaba allí, Jesús extendió su mano, y en un instante, el conocimiento inundó mi mente, no a través de palabras, sino a través de la revelación divina. Me mostró el tejido de la historia, revelando verdades largamente enterradas bajo siglos de malentendidos. Una de las primeras revelaciones que compartió conmigo fue sobre la llamada maldición del jamón. Esta creencia había sido tergiversada y utilizada para justificar terribles injusticias, pero Jesús, en su infinita sabiduría, corrigió esta falsedad. Explicó que la maldición de la que se habla en Génesis 9:25 no recayó sobre todos los descendientes de Cam, sino más bien sobre Canaán, uno de sus hijos. La mala interpretación de este pasaje se había utilizado deliberadamente para oprimir y esclavizar, distorsionando el corazón mismo del Evangelio que pretende liberar a las personas, no encadenarlas. La voz de Jesús se llenó de tristeza al hablar de cómo esta mentira se había perpetuado a lo largo de la historia. Lo dejó claro. Dios nunca maldijo a una raza entera. Al contrario, su plan para la humanidad siempre ha sido de redención, no de condenación. Mientras Jesús continuaba desvelando estos misterios, me guió a través del tiempo mismo, permitiéndome ser testigo de la herencia espiritual de los negros de una manera que nunca había imaginado. Reveló que en lugar de ser maldecidos, los descendientes de Cam, incluido Cus, Mizraim y Put, fueron en realidad elegidos para un propósito divino. La Biblia él mismo da testimonio de esta verdad. Civilizaciones poderosas como Antiguo Egipto, Nubia y el reino de Kush no solo eran poderosos en un sentido mundano, sino que estaban profundamente entrelazados con el plan divino de Dios. Jesús me mostró cómo estas naciones desempeñaron papeles cruciales a lo largo de la historia bíblica. Incluso Moisés se casó con una mujer cusita, Números 12:1, y el profeta Sofonías provenía de un linaje conectado con estas personas. A pesar de siglos de distorsión, el significado espiritual de estas naciones era innegable y su historia había sido cuidadosamente entretejida en el mayor plan de salvación de Dios. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, esta verdad fue borrado sistemáticamente a través de la opresión colonial. Jesús me mostró visiones de cómo el verdadero evangelio había sido manipulado, cómo los misioneros y conquistadores remodelaron la historia para controlar y someter en lugar de liberar. El mensaje mismo de Jesucristo, destinado a elevar, se usaba para romper los espíritus. Pero mientras miraba, Jesús me tranquilizó, lo que había sido robado sería devuelto. Se está produciendo un despertar espiritual entre los negros de todo el mundo, un movimiento de redescubrimiento, un llamado a dar un paso hacia su identidad divina. Jesús enfatizó que esto no se trata de raza, se trata de la verdad. El enemigo había tratado durante mucho tiempo de suprimir el poder espiritual dentro de ellos, pero ahora ese poder estaba siendo reavivado. Había llegado el momento de liberarse de siglos de engaños y abrazar el verdadero conocimiento de Dios. Las palabras de Jesús no fueron solo lecciones de historia, ellos eran un llamado a la acción.
Dejó en claro que aquellos que han sido engañados ahora deben levantarse en la fe y reclamar su herencia como hijos de Dios. Este despertar no se limita a un solo grupo, sino que se extiende a cualquiera que busque verdad y justicia. El Biblia dice en Juan 8:32, «Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres». Esta revelación es parte de esa libertad. Es una invitación a alinearse con la voluntad de Dios para librarnos de las cadenas de las narrativas falsas y caminar con valentía en la fe que Jesús mismo estableció. Mientras estaba en su presencia, me di cuenta de que este testimonio no era mío para guardarlo, sino que debía ser compartido. Hay más en esta historia, y lo que Jesús reveló a continuación cambiaría todo. Mientras estaba en presencia de Jesús, Él continuó revelando verdades que habían estado ocultas durante siglos. Me llevó a un viaje en el tiempo, mostrándome el significado espiritual de los negros de maneras que destrozaron todo lo que me habían enseñado. Desde el principio, la mano de Dios estaba sobre ellos, tejiendo su destino en el tejido de la historia bíblica. Jesús me mostró cómo los descendientes de Cam, Cus, Misraim y Fut no fueron olvidados ni maldecidos, sino elegidos. Llevaban una herencia espiritual única, una conexión con el plan divino de Dios que había sido ensombrecido por el engaño. Vi el surgimiento de civilizaciones antiguas, Egipto, Nubia, el reino de Cus, y me di cuenta de que no se trataba solo de naciones poderosas, fueron parte integral del desarrollo de la historia redentora de Dios. Vi cómo José gobernó en Egipto, cómo Moisés fue criado en los tribunales de Faraón y cómo el reina de Saba buscó la sabiduría de Salomón, trayendo el conocimiento de la verdad de Dios volver a su gente. Estas no fueron coincidencias, fueron nombramientos divinos, evidencia de cómo la presencia de Dios nunca había abandonado estas tierras. Entonces Jesús me mostró algo aún más profundo, el llamado espiritual hecho al pueblo negro a lo largo de la historia. En la Biblia vemos figuras como Simeón de Cirene, que llevó la cruz de Jesús, Lucas 23:26, y el eunuco etíope que estuvo entre los primeros conversos al cristianismo, Hechos 8:27-39. Estos no fueron momentos aleatorios. Ellos eran símbolos más divinos de un pueblo destinado a llevar el mensaje de Jesús Cristo a través de generaciones. Jesús me reveló que el enemigo siempre ha tratado de distorsionar su papel para suprimir su autoridad espiritual, porque conocía el poder que había dentro de ellos. Satanás teme a un pueblo que verdaderamente conoce su identidad en Cristo. Por eso se reescribió la historia, porque la esclavitud y la opresión se justificaron mediante interpretaciones bíblicas erróneas y porque se puso tanto esfuerzo en borrar su significado divino. Pero la verdad no se puede borrar por completo. Solo estaba esperando ser redescubierto. Mientras estaba en esta revelación divina, Jesús me mostró la reino de Cus en todo su esplendor, una civilización que no solo era poderosa, sino que estaba profundamente conectada con fe y profecía. El Biblia menciona a Cus varias veces, mostrando su importancia tanto en las narrativas del Antiguo como del Nuevo Testamento. Isaías 18:7 habla de un pueblo alto y de piel suave que llevaba regalos a la morada de Dios. Salmo 68:31 declara: «Príncipes saldrán de Egipto. Etiopía pronto extenderá sus manos a Dios». Estos no eran solo versos poéticos, eran declaraciones proféticas sobre un pueblo elegido para una misión espiritual. Jesús me dijo que muchos han olvidado estas palabras, pero Dios no. Incluso ahora, Él está despertando corazones, llamando a hombres y mujeres negros a reclamar su herencia espiritual y dar un paso hacia su propósito divino. La voz de Jesús transmitía urgencia mientras hablaba de la pérdida y distorsión de la identidad. Me mostró cómo, durante los siglos de esclavitud y colonización, el mensaje del Evangelio fue convertido en arma, utilizado para esclavizar en lugar de liberar. Vi cómo los misioneros despojaron su herencia cultural y espiritual, presentando cristianismo como algo extraño en lugar del cumplimiento de lo que ya estaba escrito en sus corazones. Pero Jesús no habló con condenación, habló con esperanza.
Me mostró las brasas del avivamiento ardiendo dentro de iglesias, familias y comunidades, reavivando un fuego que nunca se había extinguido realmente. Me recordó a Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre todos los pueblos, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esta promesa no fue para una raza, una nación o un grupo, fue para todos los que lo buscan en verdad. Y ahora estaba llamando a los negros a regresar al lugar que les corresponde en su plan divino. Entonces Jesús se dirigió a mí con una pregunta que traspasó mi alma. ¿Les dirás la verdad? El peso de esas palabras era innegable. Sabía que no podía guardarme esta revelación para mí. La historia del pueblo negro no es de vergüenza, sino de propósito divino. Es una historia entretejida en el tejido mismo de la redención de Dios, un testimonio de resiliencia, fe y restauración. Jesús lo dejó claro, este conocimiento debe ser compartido. Es hora de deshacer las mentiras, de que la verdad brille y de que aquellos que han sido descarriados regresen a el plan perfecto de Dios. Y lo que Él reveló a continuación sobre la batalla espiritual que rodea este despertar, cambiaría todo. Mientras estaba en la presencia de Jesús, Él reveló algo que me sacudió hasta lo más profundo, el distorsión de la verdad y el colonización espiritual que había mantenido a los negros en esclavitud durante siglos. Me mostró una visión de cómo el verdadero evangelio de Jesucristo había sido alterado, torcido y utilizado como una herramienta de control en lugar de un mensaje de liberación. Vi misioneros llegar a las costas africanas, no para llevar el amor de Dios, sino para imponer una narrativa falsa, una que convenciera a naciones enteras de que eran inferiores, malditas e indignas de ser la gracia de Dios. La voz de Jesús se llenó de tristeza al revelar cómo estas distorsiones se habían arraigado, cómo se había utilizado su nombre para justificar un sufrimiento indescriptible. Pero dejó una cosa clara, esta nunca fue su voluntad. El Biblia mismo advierte contra aquellos que tergiversan las Escrituras para su propio beneficio, 2 Pedro 3:16, y sin embargo durante generaciones el enemigo utilizó el engaño para evitar que los negros reconocieran su verdadera herencia espiritual. Vi con angustia cómo Jesús Cristo me mostró cómo se había reescrito el concepto de fe. Cristianismo originalmente era una fe de poder que liberaba a los cautivos, sanaba a los quebrantados de corazón y devolvía la dignidad a los oprimidos, Lucas 4:18. Pero a medida que pasó el tiempo, fue manipulado para convertirlo en algo más, algo diseñado para someter en lugar de empoderar. Jesús me mostró escenas de hombres y mujeres esclavizados, obligados a escuchar sermones que les decían la obediencia a sus amos era la voluntad de Dios. Pero mientras miraba, susurró, «Esa no era mi voz». Me mostró cómo se parecen las Escrituras. Gálatas 3:28, que declara que en Cristo no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, fueron ocultados deliberadamente a quienes más los necesitaban. La mayor estrategia del enemigo no habían sido las cadenas físicas, sino engaño espiritual. Si puedes hacer creer a alguien que es menos de lo que es. Dios los creaste para ser, no necesitas aprisionar sus cuerpos, sus mentes permanecerán atadas. Entonces Jesús me mostró los efectos duraderos de esta colonización espiritual. Incluso después de que terminó la esclavitud, el daño persistió. Generaciones crecieron creyendo que la fe pertenecía a sus opresores, que el Biblia era una herramienta de subyugación más que un testimonio de su propia identidad divina. Vi cómo gente negra fueron despojados sistemáticamente de su conexión con la herencia espiritual. Eso siempre había sido suyo. Muchos se alejaron del cristianismo creyendo que era una religión extranjera que se les imponía. Pero Jesús me miró con inquebrantable certeza y dijo, fueron engañados. La fe nunca les fue robada, siempre fue suya. Desde el principio, la presencia de Dios había estado entre ellos, el Biblia. El propio país estaba lleno de naciones africanas, líderes africanos y discípulos africanos. La mentira no estaba en el cristianismo mismo, sino en cómo había sido tergiversado. Entonces Jesús reveló algo aún más poderoso. Se acercaba un cambio divino.
Me mostró visiones de hombres y mujeres negros levantándose, reclamando su fe, regresando a la verdad del Evangelio con pasión renovada. Las iglesias estaban despertando, las comunidades sanaban, y el Espíritu Santo se movía como nunca antes. El enemigo había tratado de borrar su lugar en el reino de Dios, pero había llegado el momento de la restauración. Lo mismo la fe que una vez construyó grandes reinos, la fe que los llevó a través de siglos de sufrimiento, ahora estaba resurgiendo, y estaba aumentando con poder. Jesús me recordó Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No se trataba solo de historia, se trataba de un despertar espiritual, un llamado a aquellos que habían sido engañados a regresar a la verdad. Pero entonces Jesús me miró y me preguntó, ¿escucharán? Sus palabras quedaron en el aire, llenas de esperanza y tristeza. La verdad estaba aquí, esperando ser recibida, pero la elección pertenecía a cada individuo. Algunos lo rechazarían, aferrándose a las mentiras que les habían enseñado. Otros sentirían el fuego del reconocimiento arder en sus espíritus y darían un paso hacia la libertad. Dios siempre había tenido la intención para ellos, pero una cosa era segura, esto fue solo el comienzo. Y lo que Jesús reveló a continuación sobre el avivamiento espiritual que estaba teniendo lugar entre los negros cambiaría todo. La voz de Jesús tenía una urgencia inconfundible mientras hablaba de un despertar espiritual teniendo lugar entre los negros en todo el mundo. Me mostró visiones de hombres y mujeres levantándose, asumiendo su llamado divino, redescubriendo el verdad del Evangelio que había estado oculto durante generaciones. Vi reuniones de oración en ciudades, pueblos y hogares, donde los Espíritu Santo movido con innegable poder. Las lágrimas fluyeron, las cadenas se rompieron y los corazones quedaron libres. Jesús lo dejó claro, esto no fue una coincidencia. Este avivamiento se había puesto en marcha hacía mucho tiempo y ahora era el momento señalado para que se manifestara. Mientras observaba, vi personas liberándose del engaño espiritual, reconociendo que su identidad no estaba definida por la opresión pasada, sino por el propósito eterno de Dios. El mundo les había dicho que estaban olvidados, pero en cielo, sus nombres siempre habían sido conocidos. Luego Jesús reveló que este despertar no se trataba solo de recuperar la historia, sino de prepararse para el derramamiento final del poder de Dios antes de su regreso. Me recordó a Hechos 2:17. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. El enemigo había pasado siglos distorsionando su papel, silenciando sus voces y convenciéndolos de que no tenían parte en el reino de Dios. Pero ahora la verdad estaba siendo restaurada. Jesús me mostró líderes, maestros y evangelistas, negros asumiendo posiciones de autoridad espiritual, llevando un mensaje de avivamiento que sacudiría a las naciones. Habló de una aceleración divina donde aquellos que habían sido ignorados estarían ahora al frente de un movimiento que dar paso a la gloria de Dios. No se trataba de elevar una raza por encima de otra, sino de restaurar el plan perfecto de Dios, donde cada nación y grupo étnico jugó su papel en la cuerpo de Cristo. Vi reuniones de adoración llenas de encuentros sobrenaturales innegables. Las personas fueron sanadas instantáneamente, se les dieron visiones y el poder de Dios se movía de maneras que la lógica humana no podía explicar. La presencia de Jesús Cristo era tangible y aquellos que alguna vez se habían sentido perdidos en su fe ahora estaban ardiendo con convicción inquebrantable. El velo había sido levantado y las mentiras del enemigo estaban siendo expuestas. No se trataba solo de reclamar una identidad cultural, se trataba de entrar en un destino espiritual que había sido ordenado desde el principio de los tiempos. Jesús me recordó Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este avivamiento se trataba de un regreso a adoración auténtica, no contaminado por manipulación o control, centrado únicamente en el poder y el amor de Dios.
Entonces Jesús me mostró algo que hizo temblar mi espíritu. Se acercaba la oposición. Cuando sea Dios se mueve, el enemigo toma represalias. Habría resistencia, burlas e intentos de silenciar este despertar. La gente cuestionaría, criticaría y trataría de desacreditar el movimiento, pero Jesús sonrió y dijo: «Las puertas del infierno no prevalecerán». Mateo 16:18. Los que entraron fe no sería sacudido. Las batallas espirituales que habían mantenido a muchos en cautiverio durante generaciones se desmoronarían bajo el peso de la verdad de Dios. El enemigo había tratado de mantener gente negra desconectados de su propósito divino, pero ahora nada podría impedirles dar un paso hacia la plenitud de lo que Dios tenía la intención. Esta fue la temporada de restauración, de sanación, de liberándose de las cadenas del pasado y caminando con valentía hacia las promesas de Jesucristo. Entonces Jesús me miró por última vez y dijo: «Dígales que ahora es el momento». Sus palabras resonaron en mi espíritu como un mandato divino. Este despertar no es algo que vendrá en el futuro, está sucediendo ahora. Y aquellos que estén dispuestos a escuchar la verdad, a liberarse del engaño y a abrazar el llamado de Dios, será parte de algo más grande de lo que jamás podrían imaginar. Pero la pregunta sigue siendo: ¿responderán la llamada? Ahora que has escuchado esta revelación, tengo que preguntarte, ¿qué opinas? ¿Este testimonio le resuena? ¿Alguna vez has sentido que algo sobre la historia, la fe y el plan de Dios no cuadraste del todo? Si es así, quiero saber de usted. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu voz importa. Pero no se detenga aquí. Esto es solo el comienzo. Hay mucho más que Jesucristo es revelador en esta temporada y no querrás perdértelo. Asegúrate de suscríbete a este canal, activa las notificaciones y mantente conectado. La verdad está siendo descubierta y aquellos que estén dispuestos a escuchar nunca volverán a ser los mismos. Y antes de irte, mira el siguiente vídeo. Te abrirá los ojos aún más a el despertar espiritual está ocurriendo ahora mismo. Haz clic ahora y continúa este viaje de la verdad.